El desplome de los mercados a nivel mundial. Esto ha sucedido en las últimas horas en diferentes regiones y países del mundo. Un lunes negro en gran parte justamente del planeta. Durante la jornada de hoy los mercados sufrieron, como decíamos, un fuerte desplome debido al impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Y desde muy temprano, Pablo, estábamos siguiendo lo que pasaba en Wall Street, que abrió con pérdidas significativas, pero poco después experimentó un cambio de tendencia tras un rumor sobre una posible pausa en estos aranceles y algunas negociaciones que ya se dejaban trascender desde el gobierno norteamericano. Por su parte, las bolsas de Asia y Europa, por ejemplo, cerraron con fuertes caídas de hasta el 13,2%. En Europa, la bolsa de París perdió 4,8%, Frankfurt cayó 4,1% y Londres 4,6%. En Madrid, el IBEX 35 cayó 4,8% y la bolsa de Milán bajó 5,2%. Al respecto, hablamos con un economista para que nos ayude a entender qué fue este lunes negro. Recientes medidas del presidente Donald Trump, la Unión Europea impondrá aranceles del 20% a los Estados Unidos desde el 15 de abril, alcanzando los 28.000 millones de dólares en productos norteamericanos. Estos anuncios se dan en otra jornada con fuertes caídas en las bolsas del mundo. Bueno, lo que está pasando es que Trump pegó un puñetazo sobre la mesa y empezó un tembladeral mundial y logró que una economía americana y mundial que estaba en crecimiento porque esta idea de subir las tarifas como ha hecho Trump, en un solo día logró que Estados Unidos, que era uno de los países más abiertos del mundo, pase a ser un país cerrado o bastante cerrado. El efecto de los anuncios repercute en las bolsas y acciones argentinas en el exterior. Agustín Echevarne destaca que esta situación está generando un aumento en el índice de riesgo país. En cuanto a la cotización del dólar, cree que no habrá grandes sobresaltos. Argentina, vista desde el exterior, los activos argentinos, las acciones y los bonos, son activos de riesgo. Y cuando los mercados centrales se caen, los activos de riesgo se caen más. Entonces la consecuencia que nosotros observamos es el aumento del riesgo país. Y además viene en una situación donde estábamos negociando con el Fondo Monetario que ya había generado ruidos esa negociación, no por lo que nos van a prestar, porque yo creo que eso está definido más o menos y eso va a ser muy bueno, nos va a permitir terminar de sanear el Banco Central y eso va a ser muy positivo, pero sí por el lado cambiario. No se sabe cuál va a ser el esquema cambiario. Esa incertidumbre ya había generado problemas, pero esta caída de los mercados mundiales nos agrava un poco el problema, claramente, ¿no? Otro aspecto importante es el de la inflación a nivel mundial y cómo puede afectar a nuestro país. Veníamos en un descenso fuerte de la inflación, pero esto te puede demorar la baja. Yo creo que va a continuar la baja de la inflación, pero puede ser que tengamos un par de meses más complicados, eso es factible. No lo sé, pero creo que eso puede ocurrir. Depende mucho de las expectativas de las personas. Por eso es muy importante que de alguna manera el gobierno mantenga la tesis. Nosotros vamos a seguir con superávit fiscal a rajatablas y ese es el fundamento de por qué va a bajar la inflación, porque vamos a tener la política monetaria controlada y el peso argentino va a ser una moneda fuerte. Bien, hasta aquí la repercusión en la Argentina, claro, pero seguimos analizando lo que ha pasado en el mundo en las últimas horas. Y además lo que va a pasar en las próximas horas, que van a ser momentos muy importantes para pintar este panorama económico mundial. Leticia, ¿cuáles son las novedades? Así es, Flor, Pablo. En este momento la realidad es difícil decir cómo va a continuar, porque como ustedes lo describían recién, las acciones, las bolsas cayeron en todo el mundo, ya lo habíamos empezado a ver, por supuesto por la diferencia horaria en los países asiáticos, pero esto continuó en Europa y como lo estábamos viendo también en Estados Unidos. Esto es consecuencia del anuncio del 2 de abril de Donald Trump, lo que llamó el Día de la Liberación, cuando, recordemos brevemente, el mandatario estadounidense sostiene que los países, incluso los países aliados, estafaron a Estados Unidos cobrándole altos aranceles. Lo que él dice es, hace un cálculo, porque cuando habla, por ejemplo, de China, que
China le pone un arancel del 62%, lo que él suma, digamos, el cálculo que hace es por el déficit comercial. Estados Unidos tiene déficit comercial con China, con México, con Canadá, con la Unión Europea, entre otros países, ¿no? Entonces lo que plantea Trump es que lo que quiere es revertir esta situación. Lo que pasó fue que les puso, por ejemplo, en el caso de China, aranceles del 34% y China también contestó con aranceles de arriba del 30%. Y esto pasó con otros países que sostuvieron que prefieren negociar, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, pero que si no se negocia y no se bajan los aranceles por parte de Estados Unidos, también van a contestar con más aranceles. A ver, en todo ese contexto, como ustedes los decían, las acciones, las bolsas cayeron en todo el mundo. Hubo un momento de mucha incertidumbre y de rumores si Trump podía llegar a dar marcha atrás justamente con estos anuncios y viendo todas estas consecuencias en el mundo. Bueno, lejos de ir atrás, Trump redobló la apuesta y de hecho le contestó al gobierno de Xi Jinping. Si les parece, compartimos lo que decía a través de las redes sociales el mandatario de Estados Unidos después de conocer justamente el anuncio de aranceles de China. A ver, bueno, lo que él va contando es esto que en parte les decía, que acusa de haber estafado a muchos de los países en el mundo. La parte más relevante que dice, por lo tanto, si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Recordemos que el arancel del 10% que fue generalizado empezó a correr el 5 de abril, pero los aranceles que eran más del 30, incluso en algunos casos más del 40, el sudeste asiático, muy castigado también con estos aranceles, empiezan a correr a partir del 9 de abril. ¿Qué le dice Trump? Bueno, China contestó con más aranceles y nosotros les dijimos que si contestan con más aranceles, nosotros también les vamos a contestar con más aranceles. Por eso decía, lejos de dar marcha atrás, redobló la apuesta a Trump y lo que reina ahora es la incertidumbre acerca de si el mandatario puede empezar a negociar con algunos países. Desde la Casa Blanca lo que dicen es que ya decenas de mandatarios le pidieron reuniones y negociar con el gobierno de Estados Unidos para bajar los aranceles, pero lo que les decía, por el momento es incertidumbre lo que puede llegar a pasar y el gran temor que incluso hay desde Estados Unidos si puede llegar a haber inflación e incluso una recesión. Por lo pronto, el mandatario de Estados Unidos les pidió que aguanten, que esto va a ser un tiempo y, como les decía, lejos de dar marcha atrás. Estamos viendo ahora las repercusiones de estos anuncios. Ahí también estamos compartiendo, como les decía, la publicación en redes sociales. Dice, Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. No sean débiles, no sean estúpidos, no entren en pánico. Sean fuertes, valientes y pacientes y el resultado será grandeza. Eso es lo que decía el mandatario estadounidense que, como les decía, les pide, y sobre todo también a quienes los votaron, que resistan. Esto era parte, o es parte de la narrativa del gobierno de Donald Trump en este contexto en donde, bueno, justamente ante tanto temor de que suban los precios, incluso los CEOs de tecnológicos que han apoyado fuertemente al republicano, también podrían llegar a pedirle una marcha atrás en los aranceles, pero Donald Trump se muestra confiado en poder negociar y, en palabras de él, lo que quiere es que las fábricas vuelvan a Estados Unidos y que los estadounidenses compren sus productos, pero lo cierto es que esto está generando, bueno, toda esta incertidumbre en el mercado y en países, incluso aliados. Hoy también Trump recibió, por ejemplo, al premier israelí Benjamín Netanyahu, a quien a Israel le aplicó un 17% pese a ser un país aliado, ¿no? No hubo discriminación de ningún tipo en ese sentido y, como les decía, bueno, veremos cómo continúa, pero por lo pronto la incertidumbre es total. Se profundiza la crisis de Vicentín. El directorio del agroexportador anunció el cierre de sus plantas ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe. 1000 puestos de trabajo están en suspenso. Además, la compañía no pagará los sueldos de marzo. La cerealera se encuentra desde hace 4 años en concurso preventivo. El crimen de Nora Dalmazo. Presentaron el jury de enjuiciamiento contra los 3 primeros fiscales que investigaron el asesinato en Río Cuarto.
La familia reclama que hubo pruebas suficientes para investigar a Roberto Barzola, pero que los funcionarios judiciales se centraron en ellos. La huelga de la CGT del 10 de abril. Héctor Daer, uno de los 3 cosecretarios de la Central Obrera, aseguró que no hay chances de que se levante el paro del jueves, ya que la protesta es un reclamo tan justo como que se atienda al sector más vulnerable.